Buenas noches. La verdad que va a ser muy difícil esta nota para mí porque la entrevistada es una persona que conozco hace uf, más de 40 años. Pero, pero la traje porque me parece que vale la pena conocer a Fundación Plurales, la fundación bueno, que ella creó, que ella ideó y que con un grupo de gente está haciendo cosas que valen la pena para cambiarle la realidad a los otros. Cosas simples, cosas que la verdad que cuando uno lee y se pone a investigar, las podríamos hacer todos, ¿no? Entonces eso es un poco lo que te demanda como ciudadano y decir, che, ¿y qué estoy haciendo yo por esto, para cambiar esta realidad? Es un poco desde ese lugar que después de los auspicios nos va a acompañar Lilian Gregorio de Fundación Plurales y que han tenido un reconocimiento muy importante el año pasado y nos va a contar de qué se trata. Ahora, tus comidas son más ricas con el nuevo untable Por Salud de Manfrey. Va con todo, un verdadero aliado en tu cocina. Nuevo Por Salud de Manfrey. ¡Probalo! Manfrey, eso que te gusta. Buenas noches, Lilian, gracias por estar acá. No, gracias a vos, gracias a ustedes por invitarnos y por darnos la posibilidad de conversar. Contame qué es Fundación Plurales, cómo surge Fundación Plurales y bueno, ¿qué es? ¿Qué hace? Bien, Fundación Plurales es una ONG, es una organización del sector privado de la sociedad civil que se encarga de asuntos públicos. Esa es la definición de lo que se llama el tercer sector. Es decir, nosotros trabajamos con fondos privados, pero con objetivos públicos que compartimos con otros. Fundación Plurales tiene 15 años de personería jurídica y unos 5 o 6 años más trabajando en territorios. Somos un grupo de, bueno, nada, profesionales, otros estudiantes, grupo de personas que nos fuimos convocando a partir de un trabajo con la red de pequeños y medianos productores del Chaco trinacional y en convergencia con el Agua y Juventud, otro grupo, y donde está el sector más joven, nos fuimos agrupando y después en un momento constituimos lo que es la fundación, su personería jurídica, un nivel muy simple, configurarla, formarla y funcionando muy a nivel de equipo de trabajo, ¿no? Con el tiempo tuvimos que ir haciendo todas las pautas, digamos, formales de la provincia, que refieren también a transparencia en los fondos, inscribirnos, tener cuenta en el banco y todo, y recibimos fondos que administramos para proyectos que tienen que ver básicamente con cuestiones de género, territorios rurales y el bienes naturales que le llamamos, que tiene que ver con el agua y la tierra. Contame un poco eso que han hecho con el tema del agua, que nos parece algo... Sí. Mira, nosotros empezamos trabajando, como te digo, con productores, campesinos, en el principio también con educadoras rurales, mucho, yo soy trabajadora social, y en la facultad teníamos programas de extensión con educadoras rurales, y después empezamos a escuchar con fuerza la demanda de las productoras en relación a la falta de agua, muy acuciante. El tema del cambio climático, que hace años viene, digamos, golpeando los territorios, y los periodos de lluvia y sequía, cómo se iban alternando, y la mayor sequía en el norte cordobés, la falta de poder criar animales, la dificultad para tener cultivos de frutales, por ejemplo, la desaparición de las huertas, la necesidad del agua. Parte de Plurales fue parte de redes que trabajaban en el tema del derecho al agua. Nosotros lo trabajamos como un derecho humano,
lo incorporamos incluso cuando hicimos informes a Naciones Unidas como derechos ambientales y el derecho al agua que tiene que estar reconocido. Y bueno, empezamos a ver que había que buscar soluciones. Y una parte del equipo de Plurales se contactó con organizaciones que trabajan en la zona de semiáridos de América, una organización en particular de Brasil, y aprendieron a hacer lo que son cisternas de acopio de agua de lluvia. Una tecnología básica, muy interesante porque de construcción fácil, y empezamos a hacer cisternas en el norte de Córdoba y en Santiago del Estero. Y esa tecnología, que es aprender a hacer la cisterna y el sistema de acopio que se da a partir de una vivienda, y que acumula el agua en la época de lluvia para tenerla en la época de seca, y son de familiares las que trabajamos nosotros. O sea, tiene que haber una cisterna por familia para que sea efectivo el sistema. También hay cisternas para producción. Colectivas, digamos. Para producción, y esas tienen otro tipo de acopio de agua y otro sistema. Nosotros trabajamos las familiares. Y entonces empezamos a hacer en Córdoba, en La Rioja, en Santiago del Estero, que te digo que se ha propagado mucho esa tecnología, con una experiencia que es también enseñar a hacerlas para que consigan otros financiamientos y hagan más. Claro. Y también en la configuración del Chaco Trinacional trabajamos la ruta de aprendizaje en el año 2018, muy lindo, que vinieron mujeres de Paraguay, indígenas y campesinas, de Bolivia, junto con organizaciones como nosotros, ONG. Hicimos un espacio en Santiago del Estero, una semana de trabajo, construimos cisternas y aprendimos a hacer cómo la gestión del agua, cómo gestionarla los gobiernos, cómo influir en la política internacional para que se escuchen estas demandas, visibilizar la problemática. Y cuando vos decís trabajamos el tema del género, ¿a qué te referís? Al protagonismo de las mujeres. Las mujeres son las más afectadas por el tema del agua. Y también está estudiado que son las más afectadas por el cambio climático. Las mujeres asumen muchas tareas de cuidado por esta distribución de cuestiones de género, de roles, digamos, asumen muchas tareas de cuidado y de reproducción de la vida cotidiana. Y eso las perjudica en el sentido de que cuando más difíciles son las condiciones de esa reproducción, mucho más cargan el peso de... La búsqueda de agua siempre en las comunidades rurales las hacen las mujeres, porque los hombres asumen trabajos externos o más pesados, pero la búsqueda de agua es una tarea muy pesada, de cargar el agua y de caminar kilómetros con los niños a cuestas para poder buscarla, para purificar el agua, para cuidar los animales pequeños del campo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también las mujeres son las primeras, y esto también es muy fuerte, que entienden la dinámica de la tierra y el territorio y salen en defensa cuando lo que ocurre puede ser perjudicial en los próximos años. Entonces hemos encontrado organizaciones de mujeres que discuten y pelean incluso dentro de sus comunidades para que determinadas empresas extractivistas que se ubican en el territorio y que ofrecen trabajo, entonces suenan como una promesa interesante, terminan siendo en el tiempo muy perjudiciales para ese territorio, porque contaminan las aguas, porque modifican el curso de aguas dulces. Entonces hemos tenido situaciones muy paradigmáticas, digamos, la desaparición de lagos por mineras que están en la montaña, pero que evitan que las aguas de la montaña lleguen al lago. Entonces una comunidad se perjudica y no está directamente relacionada al territorio, pero es que la tierra funciona en un ecosistema y en una forma armónica en la que cuando algo se perjudica, las consecuencias van para distintos lados. Para todos lados. ¿Cuál es? Primero contame qué pasó el año pasado con el premio que recibieron, de qué se trata, que en medio de una pandemia tuvieron que viajar a Europa, estuvieron participando. Contame un poco. Muy interesante. Nosotros hace 8 años que tenemos el programa y se llama Defensoras Ambientales, y lo hemos mantenido en el tiempo con financiamientos distintos.
principalmente de países como Holanda, que tienen una política de acompañamiento a cuestiones así, instituciones públicas o instituciones de financiamiento internacional. Pero siempre hemos mantenido el programa con financiamiento de la Unión Europea también, en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, con distintos fondos, con distintas organizaciones que nos vamos aliando. Trabajamos fuerte la idea de redes y de trabajar con otros. Entonces, durante 8 años mantuvimos el programa y en esta postulación presentamos la iniciativa. ¿A dónde? A la ONG que se llama WFC, que es, trabaja el protagonismo de las mujeres o el liderazgo de las mujeres en el cambio climático. Entonces ellas nos postularon dentro del grupo que se llama Grupo Constituyente de Mujeres y Género, que participa dentro de la COP. Y ellos eligen 2 o 3 iniciativas por año para darle el premio, digamos, a soluciones del clima con justicia de género. Y bueno, y este año nos sorprendió y nos agradó poder ser parte de ese premio. Nos invitaron ¿A dónde lo tuvieron que ir a buscar? Claro, la entrega del premio fue en la COP 26 en Glasgow, Escocia. Ellos todos los años trabajan en estos espacios para trabajar la incidencia, para mostrar lo que se está haciendo. Son 18 desde que está el premio instalado, las premiadas. Siempre son mujeres, organizaciones de mujeres o mujeres que lideran o trabajan en organizaciones sociales. Y la idea es soluciones que hayan sido de adaptación o mitigación al cambio climático, pero pensada desde las mujeres y con justicia de género. Como la de nuestras defensoras ambientales es fortalecer los espacios de las mujeres, los grupos de mujeres, transferir sus tecnologías, sus aprendizajes. Y nosotros creamos hace ya varios años, y se va mejorando y se va cambiando, una app que se instala en el celular y todas las defensoras lo tienen para comunicarse entre sí. A través de la app pueden hacer denuncias, pueden vincularse con otras, generar noticias, novedades, ya sea de algo que ellas estén haciendo localmente, un encuentro, o algo, digamos, de aprendizaje, por supuesto. O alguna cuestión. O me pasó esto con la cisterna, ¿cómo lo soluciono? Bueno, entre los otros grupos y intercambios, redes y vinculaciones, ¿no? Que es un poco lo que por ahí... Hace poquito estuve en La Rioja en un encuentro entre 3 grupos de defensoras. Unas en Los Colorados están plantando algarrobo y tienen plantaciones para que una reserva crezca, porque está muy disminuida, digamos. Otro grupo está trabajando la producción a partir de la harina de algarrobo. Entonces están haciendo distintos productos, tratando de ubicarlos en el mercado, vendiendo productos regionales. Ya están la ropa de algarrobo, la harina de algarrobo. Y además ellas están trabajando fuerte por la protección del famatina. Y el otro grupo de mujeres que están cultivando algarrobo están haciendo harina. O sea, unas hacen producto, la otra plantan algarrobo y la otra hacen harina. Hicieron un encuentro de intercambio, cada una contaba parte de su proceso, y muy interesante porque realmente se ve que están todas trabajando, digamos, con la misma intención en distintos ámbitos y todo vinculado al algarrobo en particular, digamos. Che, Lilian, ¿qué...? Por eso decía que es difícil esta entrevista, porque nos conocemos demasiado. Nos vamos de tema. Pero ¿qué sentís cuando te dicen que el país está perdido, que no vale la pena, que en Europa se vive mejor, ¿qué te pasa cuando ves la fuerza de estas mujeres que bueno, que más de uno debe decir, ¿y por qué hacen eso si de eso se tiene que encargar el Estado? Pero claro. Mira, nosotros en Plurales siempre lo decimos, aprendimos mucho de estos territorios y de los grupos de defensoras, aprendemos a valorar, a ver, a tener iniciativa en relación a lo político. Creemos mucho en la política, de hecho trabajamos una dimensión política muy importante
sin tener participación nunca a partir de partidos políticos y tampoco mucho con el Estado, pero sí en la incidencia con el Estado. Yo creo profundamente en eso, en estos procesos sociales. Son procesos sociales muy sólidos, no necesitan consolidarse, están consolidados, porque están gestados desde comunidades que reflexionan sobre lo que les pasa, empiezan a hacer acciones, incluso en este momento a convocar a los jóvenes, sí, a invitar a participar, a convocar a proyectos que son proyectos viables. Entonces digo, nosotros decimos otros mundos son posibles y yo creo que hay muchas Argentinas que nadie conoce. Hay realidades solapadas, otras sedimentadas que van quedando, pero que son sostén de mucho de lo que tenemos de riqueza como país. Como país y como territorio, pienso en esta región, para mí me convoca el trabajo y de hecho en Plurales tenemos este foco en todo lo que es el sur de América, trabajamos con Paraguay también, experiencias de mucha injusticia, de postergación, y uno ve situaciones de mucho abandono del Estado y sin embargo iniciativas, ganas de trabajar, de ir recuperando parte del territorio, de seguir generando cuestiones ancestrales, como sea el saber de cómo trabajar el jaguar y una serie de cosas que uno dice, bueno, o sea, hay mucho que está latente, que está vivo, de la cultura, del rescate de lo ancestral, del trabajo de la organización de las comunidades y eso es un valor, es mucha riqueza. Y está ahí y en realidad sigue su curso, no necesita. Nosotros nos sumamos, apoyamos, claro, acompañamos y aprendemos mucho, porque de todas estas experiencias, por ejemplo, la apuesta fuerte de Plurales por el tema de el agua, de los bienes naturales, surge a partir del diálogo con las comunidades. Y la apuesta que estamos haciendo ahora, que es la Escuela Feminista para la Acción Climática, nosotros disparamos temas y los temas que surgen, claro, son súper ricos. O sea, cada organización de cada comunidad tiene algo para contar y a lo mejor no hablan en términos conceptuales, qué es feminismo, qué es cambio climático. No. Ahora, cuando definimos qué es cambio climático y empezamos a problematizar cambio climático, encontramos la convergencia, claro, de cómo entonces lo que yo estoy haciendo es mitigación, entonces lo que nosotros estamos haciendo es un proceso de adaptación, todo esto es resiliencia. La idea está, pero no la tienen conceptualmente, sino que la trabajan en el día a día, que es mucho más rico. Pero por supuesto. Es mucho más valioso. Lilian, si ayer, ya se nos fue el tiempo lamentablemente, pero ayer cuando hablábamos, me comentabas lo que les había sucedido en una comunidad en Santiago del Estero. Sí. Que a partir de lo que ustedes hicieron, después se generaron muchas más y creo fehacientemente, además lo sé, que le ha cambiado la realidad de todas estas familias. Queremos cerrar en este primer mes del año, con esta pandemia que azota y con todo. Quiero cerrar la nota con eso que pasó en esa localidad, con ese cambio que a partir de ese granito de arena, porque es una forma también de involucrarnos a todos y de llamar a la reflexión para decir la realidad puede ser distinta. Totalmente, se puede torcer algunas cosas con mucha fe y además con el espíritu de trabajo y de elegir y con pequeñas acciones. Nosotros teníamos financiamiento para una sola cisterna en una comunidad de más familias, creo que eran 17 familias, una sola cisterna. Y eso sabemos que no es la solución. Pero ellas querían, eran una organización incipiente y nos pidieron hacerla igual. Entonces se hizo la cisterna, pero participaron de la ruta de aprendizaje, aprendieron a hacerla y después, que eso es parte del trabajo que hacemos como fundación, acompañamos las gestiones para que ellas puedan, ante la intendencia que en esos territorios tienen territorios muy extensos y por ahí no conocen todas las realidades, puedan gestionar. Y pudieron gestionar cisternas nuevas para su comunidad a partir de una que hicieron. O sea, nosotros financiamos solo una
y ellas pudieron construir. Y eso te iba a decir, y las pudieron construir ellas. Ellas. Llevar ellas lo que sería la dirección técnica de una obra. Las cisternas son de fácil construcción, digamos, es un Sí, esfuerzo sí, y hay sí. que saber hacerlas, pero nosotros apostamos a que las mujeres se capaciten y resuelvan el problema de la búsqueda de agua, que cae en los hombros de las mujeres, que lo resuelvan ellas, de manera que toda la comunidad acompañe, incluso nosotros acompañamos en la gestión, la búsqueda de materiales y también en la gestión para conseguir más recursos. Porque recursos requieren. Pero lo más importante es que la tecnología, una vez que la tienen incorporada, la pueden usar muchas veces. Y desde ese pasito que dieron esas mujeres con esa única cisterna, le cambió la realidad prácticamente a la localidad. A su comunidad. Y además ellas son inspiradoras de otras. Porque esto funciona mucho así. Por supuesto. Nosotros hacemos mucho hincapié en los encuentros. Claro. La pandemia nos tuvo bastante contra el reloj, pero hicimos encuentros virtuales y también apenas pudimos, empezamos a hacer encuentros como parciales por territorio, en el país por lo menos. Pero en realidad nosotros apostamos a los encuentros porque se comparten experiencias, claro, y porque ahí es cuando algunas que se animaron a discutir en su comunidad, como en Paraguay nos pasó, a discutir en su comunidad quién va a construir la cisterna. Claro. Otras se animaron a hacerla solas, otras se animaron a convocar a toda la comunidad, otras se animaron a ir a hablar con la intendencia por primera vez. Claro. Y así unas son inspiradoras de otras y funciona la fuerza del trabajo colectivo, que es, creo, la riqueza de todo el concepto de defensoras ambientales, que no es una organización, sino que es una red de organización. Bueno, acá abajo está la página web para que la gente conozca. Que invitamos a conocer mucho más sobre todo lo que hace Plurales. Y muchas gracias. No, muchas gracias a vos, un gusto. Muchas gracias por ese trabajo diario para cambiarle la realidad a la gente. No, y muchas gracias por contarlo, porque creo que eso le da mucho más capacidad de transformar la sociedad completa y no solo aquellos sectores particulares donde trabajamos. Gracias. Buenas noches, buena semana.